Bienvenidas y bienvenidos. Hoy tenemos una fuente muy especial, yo diría. Algo que muchísima gente estaba esperando. Sí, totalmente. Una fuente muy anticipada. Exacto. Es la primera transmisión en vivo de RM y de V, de BTS, junto a Jin, que ya había salido antes, claro. Pero esta es la de ellos dos, justo al terminar su servicio militar. Correcto. Tenemos la transcripción de ese Weverse Live, que fue el 10 de junio de 2025. Su, primera aparición pública formal después de... ¿Cuánto fue? 548 días. 548 días. Se dice fácil, pero es un montón de tiempo. Muchísimo. Y bueno, nuestra idea hoy es meternos a fondo en esa conversación. Queremos desgranar un poco las reflexiones, las emociones que compartieron en ese reencuentro con sus fans. Exacto. La misión es entender un poco cómo vivieron ellos esta etapa, ¿no? El servicio militar, que es obligatorio allá. ¿Qué significó para ellos a nivel personal? Y cómo se sienten ahora al volver a la vida normal, por así decirlo. Claro, porque es una experiencia que viven millones de jóvenes coreanos, pero en el caso de ellos, está esa lupa mediática encima todo el tiempo, ¿no? Justamente. Es esa mezcla de experiencia universal y a la vez única por quiénes son ellos. Es un vistazo, yo creo, bastante íntimo a esa transformación. Pues entremos de lleno. A ver, lo primero que a mí me impactó y creo que a muchos fue la emoción tan palpable, ¿no? Casi cruda. Sí, totalmente de acuerdo. RM contando que lloró mucho la noche anterior a salir. Muchísimo. Y que hasta se sentía un poco, dijo, injusto, ¿no? Por haberse resfriado justo en ese momento clave de la salida. Sí, es como la tensión acumulada, ¿no? Y de repente, ¡zas!, el cuerpo reacciona. Y ve también, aunque quizás de otra mañana. Se le notaba como todavía procesando todo. Ambos parecían estar aún asimilando esa sensación de libertad. Sí, como si no se lo creyeran del todo todavía. Hablaron de eso, ¿no? De esa especie de disonancia, de volver a la vida de antes. Exacto. Mencionaron esa sensación de extrañeza. RM, por ejemplo, comentó algo que me pareció súper interesante. Volver a vivir con unas 30 personas. Claro, como en los dormitorios militares. Ajá. Dijo que fue una experiencia interesante. Fue la palabra que usó. Y lo conectó con sus inicios, con la época de trainees, cuando también vivían todos juntos. Es verdad. Como un círculo que se cierra, pero en un contexto totalmente diferente. ¿Sí? Y dijo algo como que era un volver a empezar. Pero también mencionó que hacía años que nadie lo reprendía, ¿no? Y en el ejército, pues la jerarquía y la disciplina son constantes. Volver a esa dinámica tuvo que ser un ajuste. Me imagino. Pasar de ser una estrella global a uno más en la estructura militar. Y luego volver a ser la estrella global. ¡Qué cambio! Un cambio radical, ¿sí? Y eso nos lleva a otro punto clave. Las conexiones que se forman o se reentienden en ese contexto. Ah, sí. Mencionaron bastante eso, ¿verdad? Lo de entender mejor a otros. Exacto. RM habló de cómo, al vivir la experiencia militar él mismo, empezó a entender mucho mejor a su padre. Claro, que probablemente también hizo el servicio. Seguramente. Y no solo a su padre, sino también a los otros miembros de BTS que ya habían pasado por eso, como J-Hope o Jin. Dijo que ahora, al usar la misma jerga militar, las mismas expresiones... ¿Mencionaron alguna expresión en particular? Recuerdo algo de eso en la transcripción. Sí. RM mencionó una frase como encontrar un plan o algo así, una expresión típica del entorno militar. Dijo que usar esas palabras le hacía sentir una conexión diferente, como si de repente entendiera un código que antes le era ajeno. ¡Qué interesante! Es como si esa experiencia compartida, ese lenguaje común, de alguna manera bajara las barreras, ¿no? Incluso las de la fama o la edad. Justo eso. Es como un gran nivelador. Por un momento no importa quién seas fuera de allí. Dentro, compartes esa realidad, esas rutinas, esas palabras. Permite una conexión, yo creo, más horizontal, más humana. Y eso se relaciona con otra cosa que dijeron, sobre la perspectiva que ganaron. Ah, sí, fundamental. RM reflexionó bastante sobre eso. Dijo algo como que, mientras ellos estaban disfrutando de la vida en sociedad, antes de entrar... Claro, su vida de artistas. Exacto. Había otros jóvenes, de su misma edad o incluso menores, que estaban dedicando ese tiempo, esos años, al servicio militar.
como que tomó conciencia de ese sacrificio o de esa realidad paralela. Entiendo. Como ver el panorama completo, no solo su propia burbuja. Precisamente. Y destacó mucho la importancia de haber conocido gente nueva allí. Personas de todos los ámbitos, con historias muy diferentes a las que él estaba acostumbrado a escuchar. ¿Contaron alguna anécdota de esas historias? Mencionaste algo de serpientes y cactus. Sí. Bueno, no entraron en detalles súper específicos, pero RM mencionó como ejemplos, para ilustrar la diversidad de vivencias, que escuchó historias de compañeros que habían sido mordidos por serpientes en maniobras, o incluso uno que tuvo que comer cactus para sobrevivir en una situación extrema. ¡Wow! Anécdotas fuertes. Sí, historias de vida muy intensas, muy alejadas de su día a día habitual. Y recalcó el valor de escuchar esas historias, de entender esas otras realidades. Me imagino que eso te cambia la perspectiva sí o sí, ver el mundo con otros ojos. Definitivamente. Yvette también habló de cambios. Mencionó lo de su MBTI, ¿te acuerdas? Sí, eso fue muy comentado. Dijo que había cambiado, ¿a qué era? TNP. Sí, a un tipo TNP, que generalmente se asocia con un enfoque más lógico o más racional. Y él mismo lo atribuyó a la experiencia vivida en el servicio. Curioso, ¿no? Que una experiencia así pueda influir hasta en un test de personalidad. Aunque bueno, el MBTI es lo que es. Claro, no es una ciencia exacta, pero es interesante cómo él lo interpreta, ¿no? Como si la necesidad de adaptarse a un entorno tan estructurado y a veces tan demandante hubiera potenciado ese lado más racional o analítico en él. Habrá que ver si es algo temporal, una adaptación al medio, digamos, o si es un cambio que él siente más profundo y que se mantendrá. Él mismo bromea un poco con eso, ¿no? Sí, lo manejó con humor. Tiró un comentario como que quizás ahora su música sería menos emocional por haberse vuelto más TP. Ja, me imagino la reacción de Army a eso. Sí, seguro generó conversación. Pero bueno, más allá de la broma, creo que sí apunta a una posible recalibración interna, por así decirlo. Una recalibración. Me gusta ese término. Pero en medio de todos esos cambios y descubrimientos, hubo algo que se mantuvo constante, ¿verdad? Algo que ambos recalcaron mucho. Ajá, el pensamiento en sus fans, en Army. Sí, eso fue un hilo conductor en toda la conversación, me pareció. Que pensar en Army, saber qué estaban esperando, les daba una fuerza increíble. Totalmente. Fue como un ancla, ¿no? En medio de una experiencia tan distinta y a veces dura, saber que había gente afuera apoyándolos, esperando su regreso. Vi fue muy explícito con eso. Mencionó que se esforzó mucho en cuidarse físicamente, en mantenerse en forma, en parte pensando en este momento, en el regreso. Quería verse bien para sus seguidores. Es esa conexión tan fuerte que tienen. Es una fuente de motivación mutua, creo yo. Ellos se motivan por Army y Army se motiva por ellos. Es un círculo virtuoso muy potente. Definitivamente. Y junto a esa conexión con los fans, también hablaron de la otra conexión importante que se crea allí, la camaradería militar. Sí, eso también estuvo presente. Los lazos que se forman con los compañeros de unidad. RM contó que despedía a los compañeros que iban terminando su servicio antes que él, ¿no? Como un pequeño ritual. Ajá. Y Vi recibió ese regalo simbólico que le hicieron sus compañeros, la cena, que es como una forma tradicional de marcar el fin del servicio para alguien. Son esos detalles, ¿no? Esas tradiciones internas que muestran el vínculo que se crea. Exacto. Y mencionó con cariño a su unidad, la 15ª División. Hay un sentido de pertenencia, de haber compartido algo muy intenso juntos, que parece que se queda. Una experiencia que marca, sin duda. Y bueno, mirando ya hacia el después, hacia el futuro inmediato, ¿qué planes dejaron caer? Aparte, claro, de las ganas obvias de volver a trabajar. Sí, las ganas de trabajar estaban ahí, muy presentes. Sobre todo mencionaron la ilusión de que Jimin y Jungkook salieran pronto también, para empezar a reunirse. Claro, la reunión del grupo completo está cada vez más cerca. Exacto. Pero más allá de eso, en lo personal, RM dijo que tenía muchas ganas de viajar, de moverse, de explorar un poco. Después de estar tanto tiempo en un mismo lugar, tiene sentido. Sí, y Vi mencionó planes más tranquilos quizá. Habló de descansar un poco al principio y de hacer ejercicio, seguir cuidándose. Mantener la rutina de ejercicio que seguramente agarró en el ejército.
probablemente. Pero ambos, sí, expresaron un deseo muy claro de volver a crear, de volver a la música, al trabajo artístico. Y en ese sentido, RM fue muy honesto, ¿no? Sobre el proceso creativo durante el servicio. Sí, eso me pareció muy revelador. Admitió que intentó escribir, intentó componer estando adentro, pero que no pudo. No le salía nada. Dijo que solo le venían pensamientos negativos. Como que el ambiente, la situación, no eran propicios para su proceso creativo, o quizá necesitaba justamente esa desconexión. Claro, como que su mente estaba en otro lado procesando otras cosas. Exacto. Así que dijo que, aunque no produjo nada creativo en ese tiempo, sentía que volvía recargado, como con la batería llena, pero después de una pausa creativa que fue, en cierto modo, forzosa. Esa pausa podría ser súper significativa, ¿no? Para un artista como él, que está constantemente creando, tener un parón así, impuesto... Definitivamente. Podría influir muchísimo en su música futura, en la dirección que tome. Es un tiempo de silencio creativo que puede haber sembrado cosas nuevas, aunque él no se diera cuenta en el momento. O simplemente un descanso necesario para volver con más fuerza. También. Y no es solo el descanso mental, es todo lo que vivieron. Ganaron peso, ganaron músculo, como comentaron medio en broma, pero sobre todo ganaron vivencias, experiencias muy distintas a las de su vida anterior. Nuevas historias que contar, nuevas perspectivas desde las que mirar. Justo eso, un bagaje diferente. Entonces, si tuviéramos que hacer un pequeño resumen, ¿qué nos deja esta primera conversación post-servicio? Pues a ver, yo diría que vemos a dos artistas que vuelven. Transformados, sí, pero quizás la palabra es más bien ampliados. Ampliados, me gusta. ¿En qué sentido? Con una visión más amplia de la vida, ¿no? Por haber vivido esa experiencia tan diferente. Con una comprensión más profunda, quizás, del servicio militar en sí, de lo que implica para otros jóvenes. Y también con una perspectiva renovada sobre las relaciones humanas, ¿no? Con su familia, con sus compañeros de grupo, con sus fans. Exacto. Un agradecimiento muy palpable hacia ARMY por la espera, por el apoyo constante. Y también, bueno, con un montón de anécdotas y reflexiones nuevas bajo el brazo. Aunque Vi bromee con haberse vuelto más racional, parece que la empatía también creció, ¿no? Al entender mejor otras realidades. Yo creo que sí. La experiencia militar, aunque sin duda es dura y desafiante, parece haber sido, para ellos, muy enriquecedora en términos de crecimiento personal. Han ganado peso, músculo, sí, pero sobre todo han ganado perspectiva, nuevas historias. Una madurez distinta, quizás. Podría ser. Una madurez forjada en un contexto muy particular. Y bueno, ya para ir cerrando nuestra charla de hoy, me gustaría dejar una reflexión para quienes nos escuchan. Dale. Más allá de que sean fans de BTS o del K-pop en general, creo que esta conversación que tuvieron RNM y V es una ventana fascinante a cómo una experiencia vital tan intensa, tan diferente a lo habitual para ellos, puede remodelar la identidad de una persona. Sí, totalmente. Y no solo la identidad, sino también la creatividad. Exacto. La pregunta que a mí me queda flotando y que quizás quienes nos escuchan también se hagan es, ¿cómo se va a manifestar esta recalibración, como decíamos antes, en su arte? Buena pregunta. ¿Cómo influirá en su música, en sus letras, en sus proyectos individuales? Y también, ¿cómo afectará la dinámica del grupo cuando estén los 7 juntos de nuevo? Porque todos habrán pasado por esta experiencia transformadora, cada uno a su manera. Cierto. 7 perspectivas ampliadas, 7 bagajes enriquecidos por esta etapa. La sinergia que puede surgir de ahí es algo muy interesante para observar en el futuro. Sin duda. Será apasionante ver cómo BTS, como grupo y como individuos, integran esta vivencia en su próximo capítulo. Definitivamente. Material para seguir analizando, seguro. Seguro que sí. Y bueno, con esa reflexión nos despedimos por hoy. Ha sido un placer, como siempre, desgranar esta fuente contigo. Igualmente. Un tema muy rico en matices. Y a quienes nos acompañaron, muchísimas gracias por escuchar. Si les gustó esta conversación y quieren más análisis como este, les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Sí, ahí encontrarán todos nuestros análisis y conversaciones a fondo. Y si creen que a alguien más le puede interesar este tema, pues no duden en compartirlo. Exacto. Compartan y suscríbanse. Nos ayuda un montón a seguir creando contenido. Hasta la próxima. Hasta pronto.